Amigos del buen toreo, sed bienvenidos todos a este rincón donde la palabra se templa y el tiempo se detiene, igual que se contiene el aliento en los tendidos cuando asoma la verdad. Hoy nuestro espacio se va a vestir de oro, de seda, para recibir a un torero que lleva en las venas la solera, la quietud y, por supuesto, la torería de su tierra, la inagotable cantera de toreros que es Albacete. Un matador que ha demostrado que la juventud no está reñida, ni mucho menos con la hondura, y que entiende el toreo no solo como un oficio, sino como la más pura expresión del alma. En su muleta hay trazos de clasicismo y en sus zapatillas esta firmeza serena de quien está dispuesto a entregarlo todo en el albero. Hoy queremos tratar de sobrepasar la barrera, queremos dejar a un lado el bullicio de la plaza para escuchar el hombre que habita dentro del traje de luces y hablaremos de los sueños forjados a base de sacrificios, de los miedos que se tragan en el silencio de la habitación del hotel y, como no, por supuesto, de ese privilegio indescriptible que es acariciar la gloria cuando la plaza entera cruje con un rotundo olé. Así que acomódense, déjense un poco llevar por esta conversación y quiero aprovechar para darle la bienvenida, las gracias y la enhorabuena por la temporada de momento que está realizando José Fernando Molina, al que ya le doy la bienvenida. Pues muchas gracias, Aitor. Gracias por invitarme a esta iniciativa que has creado y con mucho gusto de poder estar contigo. Pues como hacemos con todos, me gustaría que me cuentes un poco oye, tu historia, ¿no? Que me cuentes un poco oye, cómo empieza la historia de José Fernando Molina. Obviamente eres nativo de una localidad, una tierra más que taurina, pero me gustaría que me cuentes un poco oye, esa historia, cómo empieza la vida de José Fernando Molina en el mundo del toro. Bueno, mi historia empieza desde los 12 años. Bueno, un poquito antes yendo a los toros, pero cuando me llama bueno, pues ese veneno del toreo, cuando voy a casa del maestro Damaso con un familiar mío que está muy unido a él. Y bueno, de estar por allí por la finca con los animales, viendo al maestro Damaso, que yo pues no tenía prácticamente conciencia de quién era, pero bueno, a raíz de ahí estuve en una capea, ¿no? Que realizaban allí en su casa y bueno, pues se me ocurrió el salir a la becerra sin tener prácticamente ni idea y, y bueno, me pegó una voltereta y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo por los sentimientos que surgen en el cuerpo y, y la verdad que bueno, a raíz de ahí me enganchó y seguidamente ya me puse a buscar en internet cómo ser torero, eh, no tenía ni idea de que existían las escuelas taurinas tampoco, ¿no? Hasta que buscando eso, me sale lo de la escuela taurina de Albacete. Y bueno, me meto en la página, veo ahí indagando cómo poder apuntarme, y había una solicitud. Y bueno, se lo dije a mi madre, y bueno, pues no me hizo mucho caso. La verdad que no me hizo mucho caso, el papel desapareció. Y bueno, dejé que pasara un poco el tiempo, pero no me olvidaba de ello y se lo comenté al mismo familiar que a mi tío, a quien me llevó a la finca del maestro, que, que cómo podía ser torero, ¿no? Y bueno, pues ya me llevó a la escuela y a un poquito a escondidas de mis padres, pues, pues estuve por allí, pues bicheando, ¿no? Y bueno, pues seguidamente pues ya me apunté, se lo dije a mi madre y bueno, la verdad que me apoyó, pero con el chantaje y con totalmente la razón. Ahora se la doy que bueno, que tenía que estudiar, ¿no? Y bueno, eso no lo digo siempre, que pasó el primer año, pero yo a partir del segundo era imposible que aprobara o no, quería ser torero. Y hasta aquí, ¿no? Pero aquello en la capea, ¿cómo surgió? Porque me ha sorprendido bastante. No, lo de la capea fue que fueron
un grupo de recortadores y bueno, yo estaba arriba en los corrales, ¿no? Pues donde normalmente pues estás apartando las vacas y tal. Y echaron una chica que estaba toreada, claro. Y vi a uno por allí que salió con la muleta y digo, pues esta va a ser mi oportunidad, ¿no? Yo vamos, que sin tener ni idea de coger la muleta, de nada. Y bueno, pues surgió así, vamos, bajé corriendo para coger la muleta y, y bueno, pues nada, al primer intentar pasarla, porque ya no era ni torearla, era pasarla, pues me pegó, como yo creo que una de las hostias más fuertes de mi vida, ¿no? O por lo menos que yo me acuerde. Y, y bueno, pues eso me enganchó, esa sensación, y luego pues hasta aquí. ¿Y con cuántos años te apuntas a la escuela? Me apunté, empecé a la escuela taurina con 13 años, con 13 años. Esto me acuerdo perfectamente que fue el 2 de febrero de 2012, no, sí, de 2013, miento. El 2 de febrero de 2013 y en marzo cumplía los 13 años y bueno, pues en esa fecha. Antes sí que estaba yendo a los toros, pero con mi padre y con mi tío, pero hasta que se me encendió la llama fue en 2013. Y a todo esto, o sea, tus padres, bueno, si dices que ibas a la plaza, imagino que tu padre era taurino, pero tampoco un enfermo de los que va a todos los festejos, ¿o sí? No, mi padre era taurino, pues, tiene mucha afición, pero solamente bueno, ha ido a alguna plaza y eso antes de que yo tuviera conciencia, pero tenía su abono en la feria de Albacete y bueno, pues también reñía con él, ¿no? Para ver cuándo me podía dejar a ir a ver los toros y, y bueno, porque claro, él tener su abono y si yo me quería ir con él no podía porque no había sitio, ¿no? Tenía que ser en otra parte y bueno, pues cuando fallaba el de al lado se lo decía y bueno, pues la verdad que son recuerdos que tengo grabados en la memoria. O sea que realmente tu vocación nace de un día que vas a un tentadero, que sales, vives esas emociones y luego ya cuando vas a la plaza también te gustaba. Sí, bueno, a mí los toros me gustaban, ¿no? De ir de pequeño pues sería con así el recuerdo que más cercano que recuerdo ahora mismo. Me acuerdo perfectamente que fue la encerrona del maestro José Tomás en Nimes y al día siguiente yo estaba en los toros y no sé en qué año fue la encerrona creo que fue en 2012, si no recuerdo mal, la de los seis toros. Y se hablaba de todas las orejas que había cortado, del indulto, y bueno, pues ya, y también de ver los toros, pues eh, me llamaba mucho la atención. No había nada a lo que me extrañara, como puede ser a la hora de picar el toro, de las banderillas o, o de todo esto que llama mucho la atención en una corrida de toros. Y bueno, pues de ahí me llama la atención, ya con mi tío me va inculcando un poquito más también, eh, pues eso, al llevarme a casa del maestro y de ahí ya pues fue el veneno que eso te mete dentro y que es imposible sacarlo. ¿Y recuerdas algún referente que tuvieras en aquella, porque has hablado de José Tomás? Y no sé si, cuál era ese referente en el que, oye, pues cuando uno es pequeño, yo recuerdo, ¿no? Yo cuando empezaba en el mundo de los toros, pues mi referente, porque me llamaba mucho la atención, era Padilla, ¿no? Porque me llamaba la atención por un torero con las dificultades que conllevaba aquello del parche, la corona que había tenido, o sea, me inspiraba, ¿no? Me parecía un ídolo por su historia de superación. No sé si tenías tú algún referente así, un torero que dijeras: "Joder, pues este tío es el que yo admiro". De pequeño, Sí. antes de querer ser torero y no tener ni idea de esto, sí recuerdo una faena de Rubén Pinar, me parece que fue luego mirando los carteles a un toro del puerto de San Lorenzo, si no recuerdo mal, era un grana y oro. Creo que era un grana y oro de Rubén Pinar, sin yo tener ni idea de que él era de Albacete ni nada por el estilo. Y le cortó una oreja.
Y estaba yo con mi primo pequeño, que también alguna vez íbamos juntos, y, y me echó la oreja. Me echó la oreja y creo que no la tengo aquí, pero recuerdo que hay una foto por ahí. Y la verdad que todavía lo recuerdo como si fuese hoy, ¿no? Y luego, mira, que tengo relación con Rubén y es un torero que le admiro muchísimo, pero ese recuerdo lo tengo muy grabado, ¿no? Y luego ya, pues a raíz de empezar a querer ser torero, pues muchos referentes, ¿no? El maestro Juli, que luego años después me diera la alternativa, es algo que yo era impensable, ¿no? Cuando empezaba en esto. Y bueno, Miguel Ángel Pereira, Talavante, por supuesto José Tomás, Morante. Al final he visto muchas faenas en Albacete y se me han quedado grabadas. ¿Qué te dijeron en casa cuando llegaste con esa oreja? Pues bueno, que la iban a disecar, pues claro, yo estaba, estaba muy ilusionado con ella y la verdad que le perdí la pista a la oreja. No sé si fue por culpa del taxidermista o por qué, pero le perdí la pista. Pero bueno, le guardo un recuerdo que ojalá pues volver a vivir aquellos momentos. Tus padres, yo creo, bueno, por lo que has dicho antes, no querían que fueras torero o tampoco pusieron límites. Me refiero, una cosa es no querer y otra cosa es prohibir. No, prohibirme no. Sí es verdad que mi madre pues me impuso como es el deber de una madre, ¿no? De que tienes que sacar los estudios hacia adelante. Y esa fue la única regla que me puso, ¿no? Y bueno, en ese sentido saqué mis estudios para adelante, pero no como ella quisiera. Pero bueno, también es totalmente entendible, pero nunca me impuso ninguna traba. Al revés, ella en todo momento me apoyó y bueno, pues también, como te he dicho antes, que ojalá vivir esos momentos de nuevo para bueno, porque realmente no eres consciente de lo duro que es esto hasta que, pues bueno, hasta que, pues depende de la situación, ¿no? Pero cuando debutas con caballo ya empieza un poquito la seriedad. Si te quedas parado, pues te hace madurar y saber lo que cuesta esto y sobre todo que luego cuando sale el toro, pues ya es mucho mayor la seriedad que supone, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estoy muy agradecido al mundo del toro por todo lo que me ha inculcado en la vida y todo lo que me ha dado, porque gracias a ello soy lo que a día de hoy soy, ¿no? Con más o con menos, pero estoy muy orgulloso de la clase de persona que el mundo del toro me ha hecho ser. Detecto que muy buen estudiante eras, ¿no? Lo detectas bien, la verdad que no ha sido lo mío, no ha sido, para nada ha sido lo mío. Le he le he echado esfuerzo, pero es algo imposible, imposible. A todo esto, la escuela taurina, ¿cómo viviste esa etapa? Porque es una etapa muy, muy bonita. Además, coincidisteis una remesa muy buena de toreros, que ahora te preguntaré qué pasaba esos años en Albacete para que salierais tantos y con tan buen nivel. Y luego también te quiero preguntar, porque normalmente en las escuelas, y más en una como Albacete, que no es igual tan, hombre, es grande, ¿no? Pero no es tan grande como como la de Madrid, de Lillo, que vienen de mil sitios diferentes. Siempre he visto, sobre todo en la vuestra, la de Albacete y la de Valencia, un ambiente muy familiar. Es decir, una unión tremenda hombre, por supuesto, al margen de la profesionalidad que conlleva esto, pero que había un ambiente de la leche. De hecho, la prueba está. O sea, yo noto que los toreros albaceteños tenéis un corporativismo, por así decirlo, que parecéis incluso familia todos, sabéis como todos en una. Yo voy a una plaza y cuando está uno estáis tres juntos. O sea, es Totalmente. como una unión tremenda. Pues sí, la verdad que bueno, en en mi época había mucha rivalidad, ¿no? Pero había mucho compañerismo. Yo entré en la escuela taurina con el maestro Sebastián Cortés y Antonio Rojas, que luego después en mi último año como novilleros sin picadores entró Gonzalo González y Sergio Martínez, pero las dos etapas que he vivido yo en la escuela taurina han sido
muy bonita. Bueno, pues no tiene... Sí, igual que para los estudios no he sido el mejor, pero sí que para tomarme las cosas en serio sí que he sido muy disciplinado. Y desde el primer momento, que si ahora lo volviera a vivir, no me exigiría tanto porque no llegué a disfrutarlo como ahora, que tengo la suerte de llevarme a chavales de la escuela taurina al campo, que yo se lo digo, ¿no? Que disfruten ese momento porque no tiene nada que ver a cuando ya vas andando por este camino, ¿no? Y si lo volviera a vivir a día de hoy, pues lo disfrutaría más, ¿no? No me lo tomaría tan, sí en serio, pero no tan exigirme tanto conmigo mismo, ¿no? Porque me hacía que no disfrutara pues de torear en un sitio y cortas las orejas, pero seguidamente ya te metes en otra novillada o en mucha obsesión, ¿no? Que, que bueno, que a día de hoy sigo manteniéndolo, ¿no? Pero esa época me hubiese gustado disfrutarla más porque al final es como ir al colegio, ¿no? Y tienes a tus amigos y que gracias bueno, pues a la vida, a Dios, a todo, que muchos de mi época han salido, han tomado la alternativa, como puede ser Alejandro Peñaranda, Cristian Pérez, y tantos otros que me puedo dejar. Novilleros complicadores como Jesús Moreno, Francisco José Mazo, Adrián Villalba, que se quitó, pero que ahora es bombero, ¿no? Y bueno, la verdad que guardo un recuerdo extraordinario de haberme formado como torero en la Escuela Taurina de Albacete y sobre todo un privilegio porque bueno, ser torero de Albacete es algo que es para sentirse orgulloso, ¿no? Te sale una sonrisa cuando has hablado de los compañeros. Yo no quiero saber todas las que habréis formado, porque sí que es cierto que por aquí pasó fue un torero de Valencia, no me acuerdo quién era ahora mismo, que también nos contaba, oye, pues todas las que preparaban, ¿no? En ganaderías, tal, porque había un ambiente tan familiar. Y es que es lo que digo, a mí la Escuela de Valencia y Escuela de Albacete me recuerda un poco a eso, ¿no? Ese ambiente tan sano. El niño de las monjas fue el que estuvo aquí. Y contó, pues bueno, varias batallas, ¿no? Que ibais viviendo. Y además es que es lo que te digo, o sea, tenéis una unión tremenda, porque han pasado los años y se os sigue viendo por ahí, por todas las plazas que quedan toros por la provincia de Albacete. Y la verdad que detecto que al margen de, oye, que uno ha llegado más alto, más bajo, tenéis una amistad enorme. Pues sí, bueno, la verdad que así de recuerdos que yo tengo de pequeño, de entrar en la escuela, que siempre que hacíamos la cena de fin de año, eh, cuando entraba, bueno, cuando entraba gente nueva, o de ese año que entraba gente nueva, pues se le erraban, ¿no? Que era al final como si fuese coger un becerro, tirarlo al suelo y darle cibera, ¿no? Y a mí me lo hicieron, pero estuvieron cautelosos. Pero sí es verdad que me acuerdo perfectamente de un año que en una cena de Navidad llovió y estaba en la plaza pues embarrizado. Vamos, tenía barro por todos lados. Te metías y las zapatillas te llegaban el barro te llegaba a los tobillos, ¿no? Y me acuerdo de un chaval que ahora que ya dejó de ser torero, que lo cogimos y vamos, llegó a su casa que no me gustaría ser él para escuchar la bronca de la madre. Y bueno, como esas muchas otras. Y luego, pues es verdad que con Alejandro Peñaranda tengo una relación, la verdad que desde chicos hemos compartido muchos momentos y seguimos compartiendo ahora con, con Francisco José Mazo, con Jesús Moreno. Al final creamos un grupo que, bueno, nos apoyábamos mutuamente unos a los otros y no estábamos en la escuela taurina, pero nosotros mismos formábamos ese grupo de escuela taurina, ¿no? Ya con más conocimiento de la profesión y ya no solo de entrenar, pues de muchas historias que hemos podido hacer que la verdad que tenemos. ¿Se sigue haciendo esto que has dicho del herradero a los que van entrando ahora o no? Sí, yo creo, bueno, de vez en cuando voy a la escuela,
a la cena de Navidad no. Pero sí me comentan de que todavía la liturgia y el rito que viene de años atrás se, se sigue haciendo. Y vamos, yo cuando entré a la escuela taurina, a mí me contaban de que los chiqueros estaban abiertos y había uno por ahí nuevo que lo metieron a los chiqueros y dentro o sea, está la manga para salir a la Plaza del Toro y había un chiquero abierto. Bueno, no abierto, cerrado y había uno arriba con la puerta y tal. Y dentro del chiquero había uno con los pitones de un toro pegando porrazos como si hubiese un toro. Y lo meten al tío y vamos, le dieron el disgusto de su vida, porque luego abrieron la puerta, le enseñó las puntas y pues imagínate, como que como si se fuera a morir ese día, ¿no? Y la verdad que pues eso de pequeño pues te hace mucha gracia y a raíz de ahí pues tú sigues con la broma hasta el día de hoy que los más pequeños pues lo siguen haciendo. Claro, y ahora, ¿cómo lo vives? Porque has pasado de ser ese novillero, ese niño que tenía ilusión por ser torero, a ser, como has dicho tú, el que ahora lleva a los toreros con él, a los chavales, a algunos tentaderos. Imagino que detectas que eres un referente para esos chavales que están en la escuela a día de hoy, porque al final, luego hablaremos de esto, ¿no? Pero no todos pueden decir que han salido por la Puerta Grande de Madrid, no todos pueden decir que habían tomado alternativa en un cartel que la han tomado, no todos pueden decir que hayan pisado todas las plazas que has pisado, sea en Francia, sea en España. Y para ellos eres un referente. O sea, has pasado al final de ser ese chaval a ser un referente para ellos, que podrías haber sido tú hace 10 años. Pues sí, la verdad que, pues bueno, estoy la verdad muy feliz de poder tener la oportunidad eh, de, de poder llevármelos al campo, de poder pues ayudarlos porque conmigo también lo han hecho, ¿no? Yo recuerdo de un verano en el que hacíamos Fernando, ganadero de los Chopes, eh, pues tentaba durante el verano toda la camada de becerras y nos pasábamos por allí, sí, eh, nos pasábamos mañana y tarde durante una semana o semana y larga metidos ahí en la finca, durmiendo, bueno, echándonos la siesta o descansando en el vestuario de donde se cambiaban los toreros. Y recuerdo una tapia que hice en la que estuve muy bien con una becerra y fue Sergio Serrano a tentar, que yo tampoco, pues, mm, cuando me dijeron, viene Sergio Serrano, Javier de la Concha también tentó, me acuerdo perfectamente, y, y estuve muy bien con una becerra. Y Sergio Serrano me dijo, déjame tu número que te voy a llamar para que te vengas al campo un día conmigo. Y me llevó al Pizarral, me acuerdo perfectamente, con Alberto Pozo y estaba de tapia también un compañero mío de la escuela que ahora es banderillero, Santiago. Y bueno, pues es verdad que bueno, pues que he vivido esa etapa donde los matadores me han ayudado, también en casa del maestro Damaso, con su hijo Pelu, eh, tanto a mí como a muchos toreros de Albacete nos han ayudado y hemos hecho muchas tapias, ¿no? Con el maestro Pacureña ya cuando era noviero con picadores también me ha ayudado porque pues no tenía la oportunidad de ir al campo. Y bueno, pues al final que ir con un torero al campo, pues la manera de sentirte también privilegiado, ¿no? Pues de que al final son etapas en las que se te quedan grabadas siempre en la memoria. Y ahora poder hacerlo yo con todos ellos, para mí es un orgullo y noto también la admiración, aunque también, como yo vengo de ahí, pues se me hace también un poco raro, ¿no? Y yo intento pues que no marquen conmigo el hecho sí de respeto, pero intento pues que se sientan cómodos, se sientan acogidos, que no el hecho de ir con un matador pues que venga callado
y que, bueno, pues ya sabes, que puedan tener esa vergüenza, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, pues cada vez me llevo a alguno y bueno, pues siento mucho ese cariño y luego la admiración. La verdad que cuando yo era como uno, como ellos, no imaginaba que yo pudiera hacerlo con los siguientes, ¿no? Y bueno, pues es motivo de estar orgulloso. Quiero que me hables también de tu etapa de novilleros sin picadores, ya cuando empiezas a torear, es la etapa, siempre se dice, la más pura, la más, bueno, ignorante igual, ¿no? En la que uno va con una ilusión tremenda. Has dicho que era una etapa en la que te arrepientes, o es lo que he detectado, de no haberla disfrutado más, o de no haberla vivido más, que yo creo que es un, como quien dice, un mínimo común múltiplo, o sea, a todos os pasa, ¿no? De que al final ha sido una etapa tan bonita que no la llegáis a saborear, y eso siempre pasa cuando algo pasa bueno, siempre te arrepientes de no haberlo disfrutado al máximo. Pero quizá también pude que aquello de tomártelo con tanta exigencia fuera lo que luego te ha dado el resultado que te ha dado. Me refiero, igual el hecho de verlo así, igual si hubiera visto de otra forma, a lo mejor te hubiera ido de otra forma completamente diferente, porque hay que decir las cosas como son. O sea, creo que te lo preguntaré después, pero estarás más que orgulloso de la trayectoria que llevas por lo menos hasta ahora, aunque no sea recomendable mirar hacia atrás muchas veces para poder mirar bien al futuro. Pero, pero hombre, quiero que me cuentes un poco esa etapa, cómo la viviste, al margen de eso que has dicho oye, de no haberlo disfrutado al máximo. No, sí, hombre, sí que la disfruté. Sí, obviamente la disfruté y tengo recuerdos maravillosos, ¿no? Pero que al final, al principio es todo como un juego, ¿no? Muchas veces, pues algunas veces tenías demasiada competencia con un compañero y no lo miraba de igual manera cuando prácticamente era un juego y luego ahora, lo de los años, pues te ríes de eso, ¿no? Pero al final sí que es verdad, como tú bien dices, que a lo mejor de haber sido tan exigente conmigo mismo, ha hecho que a día de hoy sea lo que soy, pero es verdad que, pues a lo mejor arrepentirse no es la palabra, pero sí que me gustaría volver atrás y volver a disfrutarla, ¿no? Bueno, porque al final son tantos los recuerdos, era tan fácil, entre comillas, todo, que ahora a día de hoy, al ser tan duro, tan en serio y tantos miedos, pues a lo mejor es lo que la mente te hace volver atrás para poder vivir de nuevo eso, ¿no? Pero la verdad que tengo un recuerdo muy bonito de la escuela taurina, pero yo se lo digo a todos los que vienen conmigo y cada vez que lo veo, que disfruten en ese momento, porque para ya que se te quiebre mucho momento la cabeza, ya llegará, ¿no? Pero en ese momento que disfruten, que al final con trabajo, con dedicación y tomándotelo en serio las cosas llegan, pero no quiere decir que al final eres un niño y tienes que hacer cosas como un niño que eres, ¿no? Eh, Puedes irte con tus amigos yo que sé, a un parque, a cualquier sitio, ¿no? De disfrutar también, pues esa época, ¿no? En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Detecto que eres muy nostálgico. Yo, bueno, con el tiempo me he vuelto más, ¿no? Veo que recuerdas todo con un cariño tremendo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas el primer traje de luces que te hiciste? Porque eso siempre es un momento en el que vas como un loco a ver qué te haces con un cariño tremendo. Y el primero siempre es el más importante, por así decirlo. Bueno, el primer vestido bueno, si se le puede llamar vestido, de torear, con el que debuté sin picadores era un rosa y plata.
que pasó por muchas manos. Ese vestido, recuerdo que era o por lo menos el primero que yo se lo vi fue a Alberto Pozo. Luego ese pasó a otras manos, de esas manos pasó a otras, y luego yo se lo compré a un compra y venta que andaba en ese momento por ahí. No recuerdo cuánto me costó, pero vamos, conforme a lo que cuestan ahora no tiene nada que ver. Y era un rosa y plata, que a día de hoy, bueno, a día de hoy y cuando estaba en la escuela ya conforme me iba poniendo otros vestidos de la escuela y a lo mejor era una portátil o algo, me decía mi mujer, ¿para qué vestido te vas a poner hoy? ¿Uno de la escuela o el tuyo? Y le digo, me voy a poner porque al final el vestido estaba hecho mierda. Le digo, me voy a poner el contenedor y plata. Y bueno, ese lo tiene mi tío un hermano de mi madre en su casa, en una vitrina, y cada vez que lo veo digo, madre mía, qué tiempos aquellos y lo que disfrut, y lo que disfruté y la inocencia que tenía dentro ese vestido, ¿no? Y bueno, luego ya para el debut con caballo me hizo una medida ya y un gris perla y oro y todavía lo tengo y bueno, la verdad que vestido que me he hecho lo sigo guardando, ¿no? Míos propios los tengo todos. Joder, pero ese traje que has dicho, el contenedor y plata, em, ¿cómo lo amoldasteis? Porque el cuerpo de Alberto Pozo y el tuyo es bastante diferente. Y el de los toros que han pasado también, o sea, eso habrá tenido que tener 1000 remaches. No, hombre, pero le cambiaron el punto. La verdad que el vestido pues Porque, por ejemplo, cumplía. yo creo que tú eres más alto que Alberto Pozo. Yo soy más alto, pero en aquel momento no. Ah, claro. Ah, vale, 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 vale. En aquel momento no, en aquel momento incluso yo estaba más, bueno, ya cuando debuté sin picadores no estaba gordete. Cuando entré en la escuela sí lo estaba. Pero yo recuerdo de que no me quedaba bien o sea, me estaba un poco grande, de las piernas me estaba bien, Claro, con esta medida, claro. me encajaba a medias y, y del abdomen no me estaba un poquito grande. Y sabes qué hice, coser yo los botones. O sea, lo cerré. Y bueno, pues la verdad que me quedó bien. Y no le tuve que tocar el punto. Bueno, creo que se lo cambié una vez, si no recuerdo mal. Y vamos, yo creo que no se lo cambié, para decir la verdad. Así que imagínate, y me pegaron volteretas con ese vestido. El vestido era duro, pero la verdad que lo recuerdo con mucho cariño y no descarto en algún momento hacerme un rosa palo y plata para recordar eh, esos momentos. La etapa de novillero con picadores, ¿ha sido la que más has disfrutado? Porque yo creo que es quizá donde, bueno, ahora también de Matador sí que llevas varias temporadas en las que está hablando mucho de ti. Obviamente, por supuesto, la tarde en Madrid es la que cambia todo. Pero quiero que me cuentes un poco cómo la vives, porque es un salto al vacío. O sea, cuando uno debuta con picadores, se pasa de matar 30, 20 novillas el año anterior a de repente encontrarse sin nada. Y es complejo, bastante complejo. Bueno, yo la verdad que mi etapa sin picadores el último año venía de ganar, eh, bueno, y el año anterior, en 2017 gané el primer certamen que hizo el maestro José Tomás en Fuengirola y lo gané con toreros como, vamos, están casi todos en funcionamiento. Te hablo de Francisco de Manuel, de Calerito, de Álvaro Alarcón, no sé si me dejo alguno más. Creo que Álvaro Pasalacqua me parece que también entró, pero ahora no sé si seguirá en la escuela de Málaga o está fuera. Pero, pero bueno, la verdad, ese fue mi primer certamen que gané, el del maestro José Tomás, y ver a aquel al maestro que al final es para mí sigue siendo un dios
del toreo, pues, pues yo creo que di el 100% para que el maestro me diera los trastos de su mano, porque el trofeo era un capote y una muleta de Fermín. Y, y tengo la foto por ahí con el contenedor y plata. Y, y la verdad que ese fue mi primer bolsín. Gané el que organizaba el Juan Leal, el de las fraguas. Me clasifiqué a la final de las novilladas de Málaga. Y bueno, la verdad que tuve el último año sin picadores fue bastante intenso hasta el 10 de agosto, un mes antes de debutar con picadores, que me partí los ligamentos de la rodilla izquierda y estuve pues prácticamente hasta días antes del debut con picadores sin poder coger la muleta porque yo sabía que quería debutar, pero fuera como fuera y me preparé pues ya ves, al final no tienes estabilidad en la rodilla y estuve por la mañana y por la tarde en el fisio durante todas las horas, ¿no? Hasta una semana antes que me probé en casa de Daniel Ruiz con un toro y un novillo. Y bueno, la verdad que no estuve bien. Salí, yo creo que peor que estaba de la cabeza, pero dije, yo he dado mi 100% por llegar a debutar con caballos. Ahora no me voy a echar atrás. Y fue uno de los días más bonitos de mi vida, por lo menos que ahora mismo recuerde. Porque bueno, fue tanto los miedos, tanta las inseguridades de llegar sin estabilidad en la rodilla, nada más que con un vendaje para que sujetara. Y bueno, llegué con la mentalidad de me tengo que operar de la rodilla, voy a disfrutar del momento y al final tengo que poner la muleta de frente, quedarme quieto y yo creo que con eso pues vamos a cumplir el expediente, ¿no? Y bueno, pues corté 3 orejas. En ese momento me quiso apoderar Santiago López, eh, eh, el maestro Tato y bueno, por cercanía y bueno, por admiración y por todo, pues me apoderó el maestro Manuel Caballero, ¿no? Y bueno, la verdad que mi etapa como noviero con picadores ha sido en el último tramo dura, pero le guardo un recuerdo muy bueno y sobre todo que me ha hecho aprender y madurar de saber lo difícil que es. Aquello de los ligamentos tú lo hiciste tratando de hacer un quite, puede ser. Cogió un compañero, Eso de hacer un quite a un compañero, ¿no? sí, cogió un compañero y yo fui a coger el novillo del rabo y al pegar un tirón se me quedó la rodilla clavada y bueno, pues fue el ligamento cruzado y el menisco. Fíjate. Por cumplir un poco con el reglamento, lo que marca, ¿no? El ir a echar un cable a un compañero, al final lo que te conlleva. No me arrepiento tampoco de eso. Te iba a preguntar, ¿por qué has dicho que se te hizo dura? Porque cualquiera que te oiga decir que fue dura cuando uno ha salido a hombros por la Puerta Grande de Madrid, que ya ha repetido varias veces, ¿no? Pero es que hay que ponerse en contexto. O sea, salir a hombros por Puerta Grande de Madrid es para algunos privilegiados. Sí, bueno, pero veníamos de la pandemia. Y yo iba a hacer mi presentación en San Isidro en 2019, no, 2020, en el año 2020 en San Isidro con la novillada del Conde Mayalde. Iba a Aguascalientes también, iba a Valencia a la feria de los desamparados. El año antes había ido a Gijón, había ido a Santander, que salía a hombros, a Valencia también que corté una oreja, en Albacete también salía a hombros y alguna novillada más. Pero vino la pandemia y eso fue destructivo para todos, ¿no? Para todos aquellos que apenas tienen nombre, incluso algunos que también lo tenían, ¿no?
Y bueno, llegó la pandemia y prácticamente me quedé, o sea, me quedé parado, me tuve que poner a trabajar porque bueno, al final son muchos gastos y también uno tiene que vivir, no puede vivir siempre del papa y de la mamá, ¿no? Como aquel que dice. Pero te hablo de que fue una etapa dura porque, bueno, te quedas parado totalmente, ya empiezan a verse carteles. En San Isidro no estás, en Valencia tampoco estás, en todas esas fechas que se quedaron atrás, tú pensabas que ibas a volver y al final es como un jarro de agua fría, ¿no? Y ya te digo, desde el 2020 que me iba a presentar como novillero con picadores en la Feria de San Isidro, hasta el 19 de junio de 2022 no volví a estar anunciado en Madrid. Entonces, pues pasó mucho tiempo hasta entonces. La única novillada que toré en 2020 fue en DAF, y le corté una oreja a un novillo de Pedraza de Yeltes. Y luego al año siguiente, gracias a eso, llegué, llegué a ir. Pero fue dura porque bueno, ese año, gracias a Madrid, pude tomar la alternativa. Y fue duro también porque un mes antes de salir por la Puerta Grande de Madrid, perdí a mi madre. Entonces, pues fue un cúmulo de cosas que tanto la situación como la pérdida de mi madre creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, vamos. Yo cambiaría mi Puerta Grande de Madrid y todas las que vengan por tener a mi madre junto a mí. Pero bueno, al final todo pasa por algo y la vida está hecha así. Mi madre se fue y mi madre me regaló la Puerta Grande de Madrid, porque prácticamente el alma estaba destrozada y yo fui con mi entrega porque era lo único que tenía. Y como te he dicho, fue ella quien me regaló la Puerta Grande y seguidamente volví a Madrid con una Puerta Grande y dices, bueno, pues se te van a abrir muchas puertas. No fue así. Tuve que ir de nuevo al certamen, el Cénate de las Ventas, y lo gané. Y lo gané y a raíz de ahí, bueno, viendo que no era fácil, yo pensé, y me ofreció Manuel Amador la alternativa. Y dije, ahora no lo hubiera hecho, porque hubiese aprovechado tanto en la Puerta Grande como ganar el Cénate Las Ventas para dar al año siguiente otra vuelta de novillero en todas las ferias, porque por, creo que por méritos tenía derecho, ¿no? Pero dije, voy a tomar la alternativa, sé que se me va a poner todo cuesta arriba. Y bueno, con Juli y con Roca dije, pues eso para mí me lo voy a llevar toda mi vida y no sé hasta dónde voy a llegar, pero bueno, por lo menos mi propósito de ser matador de toros lo he conseguido muy honradamente, sin ir a ningún sitio como no debía, todo por el camino que se debe ir, por el camino correcto. Y, y bueno, la verdad que fue un año duro, pero también uno de los más bonitos de mi carrera. También es cierto que para los toreros albaceteños, esto, claro, la decisión que tomaste de tomar la alternativa en Albacete tiene su complejidad porque coincide la Feria de Albacete con el momento en el que se celebran más novilladas, las ferias de novilladas. Entonces sí que es cierto que a lo mejor es lo que dices, si ese año no tenías nada, igual al siguiente iba a ser igual, porque llegar hasta Albacete, las ferias de novilladas principalmente se concentran en esos meses. Entonces hubiera sido un poco complejo, ¿no? Yo creo, vamos, viéndolo desde con perspectiva, porque Albacete está en esas fechas concretas y luego aparte te ponen ese cartel por delante, como para decir que no, igual el año que viene no tienes esa oportunidad. Totalmente, totalmente. Y bueno, debuté en 2018, vino la pandemia y debutar, o sea, tomar la alternativa en 2022, otro año de novillero, al final son casi, sin contar lo de la pandemia, al final no los cuentas, pero son años que han pasado por tu carrera, ¿no? Y son
pues 2018 hasta 2022, pues es bastante tiempo y dices, ¿cómo voy a, cómo voy a, cómo voy a seguir, ¿no? Hubiese seguido si con la profesionalidad y con el saber de cómo funciona la profesión a día de hoy, eh, lo hubiera, me hubiese quedado otro año como novillero, pero al final lo pasado, pasado está, no te puedes quedar en lo que tenía que haber hecho, pero en ese momento yo vi que la mejor opción era esta y la verdad que me siento muy, muy orgulloso. Este es el toro de mi alternativa. Em, Después de esto que pasó de tu madre, luego la Puerta Grande de Madrid, no sé si preguntarte, ¿eres creyente o...? Porque uno puede pensar que esto es cosa también de, ¿no? Del destino o de que te lo pone la vida así, porque sí que siento que detrás de cada puerta grande yo muchas veces lo veo, hay una historia particular. El otro día la de Álvaro Serrano fue también muy emotiva, o sea, la de Madrid. O sea, parece como que hay cosas que las tiene preparadas el destino y que no están en tu mano, sino están en manos de alguien. Totalmente. Con el paso del tiempo he sido más creyente todavía, ¿no? Pero eh, yo sabía que en ese momento Madrid me iba a ir bien por lo que, por lo que había, por todo lo que había pasado, ¿no? Y sé perfectamente que esa puerta grande me la, me la mandó mi madre desde el cielo y he visto muchos ejemplos con otros toreros que han sido totalmente más o menos parecidos, ¿no? Al final hay algo ahí arriba que sabe por dónde va tu camino, ¿no? Y puedes estar hoy arriba, que de pronto estás abajo, y igual que estás abajo, vuelves a estar arriba. Al final tienes que creer mucho en ti mismo y yo conforme han ido pasando los años y más duro se me ha ido poniendo mi carrera, he conseguido que todavía creer mucho más en mí y sobre todo crecer mucho como persona y como torero. ¿En qué momento llega todo esto que siempre se hablaba, ¿no? De José Fernando Molina, de los toldos, que ponía, que instalaba toldos, que hacía sus trabajos aparte, como decías antes, que es normal. Lo que pasa es que muchos no lo hacen público. Pero es normal y lógico porque es imposible que todos los toreros vivan del mundo del toro. O sea, es irreal, por muy bonito que queramos verlo todo, pasado mañana pues llamar a un electricista y que te aparezca un matador de toros. O sea, es que es normal. ¿En qué momento fue esto? ¿Después de Alternativa, antes? Esto fue justo cuando abrieron un poco eh, para poder trabajar después de la pandemia, cuando abrieron un poquito la mano y yo estuve 2 años trabajando, eh, porque del toro de novillero es prácticamente imposible, es muy difícil vivir de ahí. Y a mí no me ha gustado que me regalaran nada. Entonces, para ganarme mi dinero, tenía claro que iba a trabajar. Afortunadamente con mi tío, con un hermano de mi madre, mi tío Pedro, que la verdad que doy gracias a la vida por tener la familia que tengo. Y bueno, me hizo un hueco en su empresa, entendió perfectamente a lo que yo me quería dedicar y él ha sido un apoyo muy importante y sigue siendo para mí. Y cuando tenía que ir al campo, eh, me dejaba el día libre, pero al día siguiente tenía que estar trabajando, ¿no? Y bueno, lo compaginaba trabajando mañana y tarde y por la noche entrenaba y así constantemente, ¿no? Hasta que tomé la alternativa y dejé de trabajar. Pero a día de hoy se me pusiera eh, se torciera mi trayectoria o de, de tener pocos compromisos, yo me pondría a trabajar. Me pondría a trabajar porque del arte no se vive. Se vive cuando estás en lo alto y en todas las ferias. Pero,
pero me siento muy orgulloso pues, de la trayectoria que he tenido hasta aquí, que es lo que me ha hecho ser como persona. Y como te digo, que a día de hoy no me importaría ponerme a trabajar porque bueno, creo que con esfuerzo, con lucha y con dedicación, da igual en qué momento esté tu carrera, que, si crees en ti mismo, de la noche a la mañana cambia. Lo que pasa es que es duro tener esa paciencia para esperar. Pero si se torciera mi carrera, yo volvería a trabajar y sobre todo seguiría luchando por llegar a ser figura del toreo, ¿no? Sé que en algún momento yo creo mucho en mí y sé que a día de hoy no me quejo, pero que mi situación va a ser mucho mejor. Pero hay que seguir luchando. Hay una frase que tenía, me acuerdo, el maestro Antonio Ferrera en un Capote Paseo, que era creer para crear. Y va en esa línea, ¿no? Y yo creo en mí mismo para poder luego crear algo en la plaza. Has hablado también del tema de los salarios, ¿verdad? La gente no es consciente, yo creo, pero entrando en el BOE, que lo puede hacer cualquiera, ahí salen los mínimos que cobra un novillero en una plaza de toros de primera. Y yo me asombro con lo que les queda limpio. Ves ahí el ajuste que sale además perfectamente desgranado, y que a un chaval le queden 1.500 euros o 1.000 euros después de jugarse la vida en Madrid, joder, ¿sabes? Me parece bastante peculiar. Quiero que cuentes un poco ahora tu etapa como matador de toros, cómo la estás viviendo, porque em, muchos toreros que habéis pasado por aquí, os lo digo, y no es una cosa que se lo diga a todos, pero estáis en este momento en el que sabéis, o creo que sois conscientes de que la gente os espera. Hay toreros que están abajo y nadie sabe de ellos, toreros que están arriba y la gente está con el arma cargada, y toreros, que creo que es tu situación, que tenéis X tardes al año en plazas de categoría porque la gente sabe que mañana o pasado vais a dar el golpe. Sí, bueno, hasta ahora mi carrera como matador de toros me siento muy orgulloso de todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Eh, y bueno, es verdad que ahora, que ha sido a corto plazo, tanto Sevilla como Madrid no han salido las cosas como uno hubiese querido. Sí, es verdad que mi tarde de Madrid para mí interiormente me ha dado mucho porque me preparé tanto psicológicamente como físicamente para, bueno, eh, para entregarme al completo y creo que así fue, ¿no? Obviamente, pues te tiene que ayudar también un poco la suerte, pero yo salí de Madrid totalmente tranquilo porque no llegué al hotel con nada que reprocharme. Y creo que eso es lo importante de esta profesión, ¿no? No engañarte a ti mismo. Y bueno, la verdad que he tenido momentos y recuerdos extraordinarios en los que, bueno, ser triunfador de la feria de Albacete hace 2 años, tardes importantes en Madrid, sobre todo el año pasado, en la corrida de Valdefresno, en la que bueno, salí totalmente eh, con la moral por las nubes. Ahí fue mi primera cornada en la Ingle, luego otra tarde importante en Bayona con la corrida de Araúz de Roble, donde fui el triunfador de los 6 toreros que estuvimos allí. Y, y bueno, la verdad que mi paso por la Copa Chenel, que creo que fue un antes y un después en mi carrera como matador de toros, en la que rivalicé en la final mano a mano con Víctor Hernández, al que le tengo un cariño tremendo y de una admiración
plena. Y bueno, pues al final mi historia es así. Es verdad que no ha habido una regularidad de triunfos importantes. Sí que ha habido tardes en Madrid, como he dicho, importantes, dos tardes importantes también en Bayona. eh, y bueno, en Albacete, pues el año pasado también tuve dos tardes importantes arrastrando las dos jornadas de Bayona. Y bueno, la verdad que, como te digo, mi paso hasta ahora como matador de toros para mí ha sido importante y en la que ahora pues intento mejorar cada día y crecer como torero, ¿no? Es verdad que al no haber pasado nada relevante, tanto en Sevilla como en Madrid, pues se pone todo un poquito más cuesta arriba, soy consciente, y en lo que ahora estoy enfocado es sobre todo en crecer como torero, como persona y que mi concepto cada vez que me anuncie pues se vea totalmente eh, avanzado. Hombre, has conseguido una cosa muy difícil, que es que te respeten en Francia. De hecho, tienes un cartel allí, oye, cuando uno, mira, al margen de que te pongan en, yo siempre digo que el respeto de Francia se gana no con que te pongan en Bayona o Dax, sino que también te pongan en más localidades más pequeñas, un San Vicente de Tirós, por ejemplo, un Mimizán, todo ese tipo de localidades que ya meten ahí a esos toreros que saben que van a dar ese salto, ¿no? Y yo siempre digo que Francia muchas veces sirve un poco de, oye, pues de balanza, ¿no? Y ver un poco la situación y cómo están las cosas. Y sí que es cierto que tienes el respeto de Francia, que eso es muy complejo. O sea, estar en esas ferias, oye, pues ya te da un poco también de seguridad, un poco de sello. Sí que es cierto que la temporada pasada, yo no sé si llegaste a pensar que iba a ser tan buena. O sea, estamos hablando de que estuviste juntando festivales, tal, en torno a unos 25, 20 festejos, que si lo divides, que yo siempre hago el cálculo proporcional, estamos hablando de que cada 15 días toreabas al año. Que eso Sí, no lo tiene cualquiera. durante desde febrero hasta octubre estuve toreando todos los meses. Y, y bueno, pues hay veces que te sales de tu concepto al ver que la cosa, que la cosa, pues, al ver triunfos, al no haber muchos de ellos, Sí, no pero mira el salirte, mercado en el que estás. sí, no salirte de tu concepto, pero sí que muchos triunfos se me han ido por la espada, ¿no? El año pasado tuve una racha malísima con la espada en la que, bueno, pinché el toro de Valdefresno, que le podía haber cortado una oreja y esa oreja, pues a día de hoy la necesitaba más que nunca. Luego pinché otra oreja a un toro del torero en la nocturna de Madrid, el día de la Paloma. Y bueno, al final es una racha, pero tienes que tener la suerte de que los momentos claves los tienes que matar. Porque toré el 15 de agosto por la noche en Madrid y al día siguiente corté dos orejas en Málaga, a una corrida de Murteira grave. En el primero me pidieron las dos orejas con mucha fuerza y hubiese salido a hombros, hubiese tenido mucha más repercusión. Pero sí que tuve el año pasado una racha muy mala con la espada y que se llevó pues triunfos, ¿no? La temporada fue buena, pero, pero hubiese sido muy buena, ¿no? Si llegó a meter la espada en los momentos claves. A día de hoy, lo positivo de que estoy matando los toros. Y eso siempre es algo bueno en lo que es avanzar, da igual cómo venga la cosa, siempre es positivo. Y bueno, como te digo, hubiese sido mucho mejor la temporada si hubiesen matado los toros que como fue. Pero bueno, a mí me parece muy importante la estabilidad emocional. O sea, el hecho de que cuando te van las cosas mal no eres el peor y cuando te las cosas bien tampoco ser el mejor.
que yo creo que es clave. Y el ejemplo de Madrid o Málaga creo que es la evidencia, ¿no? Luego también hay que decir, ¿no? Las ganaderías que estás matando son ganaderías en las que el triunfo suena un poco feo, ¿no? Pero cuando se triunfa con esas ganaderías, se triunfa muy de verdad. Normalmente no hay un triunfo a medias con ese tipo de ganadería, sea Pedraza, sea Murteira, sea La Quinta, sea cualquier tipo de ganadería que te hemos visto matar, Ana Romero. Yo creo que también notas, ¿no? Cuando se triunfa con este tipo de ganadería se te abre bastante más el mercado que si hubiera sido con otra. Bueno, al final eh, el mercado es el mismo. Al final, si día a día no pegas un golpe tras golpe, es muy difícil abrirte camino. Es verdad que, pues bueno, he matado a la de Ana Romero el año pasado en Azpeitia, le corté una oreja. La corrida de los 6 toreros en Bayona fue de Araúz de Robles, que le pegó una cornada a Juan de Castilla muy dura. A mí también, pero de mucho menor gravedad que la de Juan de Castilla. No tiene comparación, pero al final son ganaderías muy exigentes. En Dámate la de Robert Marllet, en Santisteban del Puerto maté una de Adolfo, en Albacete la de la Quinta, en, en Zaragoza maté una corrida de Gavira. Al Pallarés también lo final, mataste. en Munera maté la de Pallarés, que me encantó la corrida. La pinché, si no hubiese tenido un triunfo, pues muy, muy importante. Al final he matado todo tipo de encastes y en todos he intentado torearlo de la manera en la que percibo, eh, de la que percibo, ¿no? De mi manera de entender el toreo. Yo creo que en todas he estado de igual manera. No por cada tipo de encaste, pues dejarme guiar por lo que por lo que piden, sino a lo que ellos piden en cada encaste, llevarlo a mi concepto. Y bueno, pues por esa parte me siento muy, muy orgulloso de haber puntuado con todo tipo de ganadería. Pues para finalizar, te voy a hacer las preguntas clásicas que hacemos a todos. La primera, esta siempre os pillo en frío y me gusta porque también veo si improvisáis o no y cómo improvisáis. Y es que me cuentes alguna anécdota, alguna situación curiosa que te haya podido pasar en una plaza. Siempre voy a lo mismo, muchas veces en las furgonetas es donde más cosas pasan, en los viajes, en los patios de cuadrillas, en los callejones. em, Ahora ya te he puesto en un brete complejo. De la escuela taurina también, por ejemplo, nos vale. Me pillas en blanco. La verdad que ha sido un momento, En Francia también suelen pasar cosas. sí, sí, totalmente. Pero, bueno, me pilla en blanco. Si quieres te voy haciendo las otras dos, a ver si te se ocurre algo. Sí, esto es como pasapalabra. Estuve haciéndome y a ver si doy. Bueno, estas las otras dos son las que llevamos haciendo desde el principio, que es que me cuentes la mejor y la peor tarde de tu vida. Tanto para bien como para mal. Y siempre digo lo mismo. La gente que nos oye siempre estará hasta el gorro escucharme esto, pero está prohibido decir está por llegar, sobre todo cuando habláis de la buena, ¿no? Hay que elegir una tarde concreto hasta hoy, ¿no? Decir, oye, pues si mañana me retirase me quedo con esta tarde. Pues, gracias a Dios, buenas tengo muchas. O sea, de que interiormente me sienta orgulloso, tengo no muchas, pero sí bastantes. Recientemente, la corrida del año pasado, del 22 de junio en Madrid, en la que hay una foto con unos pantalones vaqueros porque no me podía encajar la calzona y no me pude poner otra cosa. En ese primer toro que me pega la cornada en la ingle, entrando a matar, después de haberlo pinchado 2 veces, que lo normal, o a lo mejor tu instinto de supervivencia hace que te alivies, me pegó la cornada. Entré en la enfermería y tuve un momento de duda, de decir, no sé si soy capaz, porque el toro que me quedaba, yo sabía cómo era, digo, no sé si voy a ser capaz sí de ponerme delante, pero no de cuajarlo.
y de momento me dije, hay que tirar para adelante porque para esto estás sufriendo. Y bueno, si no llega a ser porque lo pincho, le hubiese cortado una oreja. Me fui a Portagayola eh, para recibirlo, me lo pasé hice los cambios por la espalda de rodillas. La verdad es que esa tarde me siento muy, muy orgulloso y me sentí muy, muy torero por todo lo que ocurrió. Y la peor, que diría, por no saber dónde meterme, por estar muy, 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 muy mal con la espada, fue el año pasado en la corrida que decía de Pallares en Munera. Porque había un momento que digo, es que es imposible. Y, y no conseguía, al final maté la corrida de toros, salí a hombros, pero en el primer toro que lo cuajé, lo pinché muchas veces. Y es de las tardes que recuerdo de sentirme como un poco ridículo. ¿Te ha venido la anécdota o no? No me ha venido la anécdota. Te puedo contar de momentos de quitarnos el miedo de, de hacer tonterías en la furgoneta o de ir riéndonos o de contar tonterías para que el Oye, miedo se vaya. hay un vídeo de Luis Francisco Esplá, bueno, yo creo que no está en vídeo eso, pero lo contó aquí Emilio Miranda, que cuando iba a torear a las ventas, en la furgoneta, iba hablando de la película de Torrente. Iba a matar una corrida de pala. O sea, decía, me asombra, ¿no? La gente oye, que lleva el miedo así, de esta forma, ¿no? Con esa naturalidad. Em, pues la verdad que aprovecho ya para despedirte, darte las gracias por este rato. No sé, te le iba a preguntar, no sé si Molina, José Fernando Molina, José Fernando, José Molina, Fernando Molina, ¿cómo lo...? Bueno, es un caso imposible porque eh, la intención nuestra es de anunciarnos como Molina. La gente me conoce como José Fernando Molina. Pero ya me llaman de todo, me llaman José Francisco, me llaman Fernando, me llaman de todas maneras, pero sí, mi nombre como figura en los carteles es Molina, porque creo que suena corto y creo que es mucho más serio, pero, pero ya da igual, como la gente quiera. Pues lo dicho, te doy las gracias por este rato, la enhorabuena por la temporada que estás haciendo, que todavía tienes pendiente ya algún festejo anunciado oficialmente y por supuesto doy por hecho que habrá varios más que tendrán que anunciarse en breve. Como digo, la enhorabuena y toda la suerte para lo que viene en esta próxima temporada y las gracias por estar aquí con nosotros. Decirte que muchas gracias sobre todo por la invitación. Y sobre todo decirte que te sientas muy, muy orgulloso de lo que has conseguido, porque te conozco desde hace mucho tiempo, de lo profesional que te has convertido, sobre todo en tu sector y tu afición, ¿no? Creo que gracias a personas como tú y sobre todo siendo tan jóvenes, pues es de estar orgulloso sobre todo de tanto yo como tú y de lo que hacemos por el mundo del toro, que yo en mi faceta, tú en la tuya, cada uno sumamos en lo nuestro y es para el mundo del toro, y creo que es para sentirnos orgullosos. La mía se pasa menos miedo que la tuya, ¿eh? Así que de verdad que muchísimas gracias, José Fernando. Un fortísimo abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo.